Hola a todas y todos, y bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones sobre Esclavitud Moderna, edición Latinoamérica. Un espacio donde reflexionamos sobre los desafíos más urgentes en torno a la trata de personas y los derechos humanos, con el objetivo de entender mejor esta realidad y sobre todo de impulsar acciones concretas e informadas. Soy Cintia Belbuzzi, representante regional para Latinoamérica en Free the Slaves, y hoy queremos poner la lupa en una dimensión muchas veces invisibilizada en esta problemática: el impacto profundo y específico que tiene la esclavitud moderna sobre los pueblos originarios, especialmente sobre las mujeres y niñas indígenas en nuestra región. Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la OIT han advertido que estas comunidades enfrentan un riesgo desproporcionado frente a la trata de personas. ¿Por qué? Porque lidian con múltiples factores de exclusión: despojo territorial, discriminación estructural, pobreza, violencia de género, racismo sistémico y una alarmante falta de acceso a servicios básicos como la salud, la educación bilingüe y la justicia. Estos factores convergen y profundizan su situación de vulnerabilidad. Pero hoy no venimos solamente a hablar de los riesgos, venimos también a reconocer y celebrar la resistencia, la fuerza y el liderazgo de las mujeres indígenas que están en la primera línea de defensa de sus comunidades. Ellas son la clave para prevenir la violencia de género, la trata de personas, proteger a quienes la sufran y transformar las estructuras que la perpetúan. Por eso nos honra contar el día de hoy con una invitada muy especial, Cecilia Ramírez, coordinadora de programas del Foro Internacional de Mujeres Indígenas, FINI, una organización de referencia global que articula redes de mujeres indígenas y promueve su participación política, el acceso a derechos y la justicia social. Y como siempre, en este espacio lo compartimos con Jaime Moro Saavedra, coordinador de fortalecimiento del movimiento contra la esclavitud en Free the Slaves, quien nos acompaña en la conducción de este segundo episodio. Gracias por estar del otro lado. Comienza ahora la segunda entrega de conversaciones sobre la esclavitud moderna en América Latina. Acompáñennos. Así que sin más preámbulos, Cecilia, doy la muy bienvenida a este espacio y cuando quieras comenzamos. Muchas gracias, Cintia. Gracias por el espacio que le han dado al FIMI, que por cierto, este año estamos cumpliendo 25 años de trabajo. Así que nos honra también a nosotras estar en este segundo podcast. Gracias, cuando ustedes gusten. Muchas gracias nuevamente, Cecilia, y enhorabuena por esos 25 años, que sean otros 25 más. La primera pregunta sería: ¿cuáles son los principales factores que hacen vulnerables a las mujeres pertenecientes a pueblos originarios a la trata de personas con respecto a la población general? Pues las mujeres indígenas y las niñas estamos en mayor condición de vulnerabilidad en comparación con el resto de la sociedad, por múltiples factores, por la condición económica, por la falta de acceso a servicios básicos, a la salud, a la educación, a la alimentación. Y bueno, esa desigualdad, aunado a que también hay una mayor discriminación, pues crea todo un ambiente, crea todo un escenario para que el mayor riesgo de caer en diferentes tipos de trata. La intersección entre los factores de género, pertenencia a los pueblos originarios, multiplica los riesgos. ¿Cómo impacta esto en el acceso a la justicia y en la posibilidad real de denunciar? Quienes se encuentran en sus territorios, desafortunadamente por esa distancia física, a mí me parece que también es una distancia que se hace para el acceso a la justicia. Cuando nos ocurre algo, cuando nos ha ocurrido algo que violenta nuestros derechos, pues hay una distancia enorme y hay una falta de acceso a la justicia. El solo hecho de acudir, de poder movilizarse para denunciar lo que ocurrió, pues pareciera algo simple, pero esa distancia física suma otras distancias, suma el que se pueda tener un transporte, el que se pueda pagar un transporte, y una vez que se llega, si se llegó a hacer la denuncia, pues falta que esas puertas de justicia o de primer paso para acceder a la justicia realmente se abran. Hay que saber si pueden atendernos en la lengua que habla quien ha sido la víctima, qué documentación llevar,
tal vez ahora hay más acceso o esa es la situación de tan solo de contar con un acta de nacimiento, ahora es menor, pero hasta hace unos años el solo hecho de tener un registro, pues también marcaba em, otro factor para no tener un documento de identidad y que sean atendidas. Entonces, pues eso es lo que ocurre. Habrá que el primer acceso a hacer la denuncia, ese primer pasito, pues se vuelve muy, muy grande, desafortunadamente. Y bueno, luego de que se logra acceder, si se da ese primer paso, pues se viene también un conjunto de retos que, que pues nos obliga más o nos cuestiona más el saber si va a continuar el proceso, si se va realmente a acceder a la justicia, pues el sistema de justicia pues también tenemos que atravesar varias barreras de comprensión, al proceso que se tiene que seguir, de, de dar seguimiento al caso, de tener apoyo o no de un abogado o de alguien que pueda acompañarnos para acceder a la justicia. Vale, también relacionado con la justicia, quería preguntarte sobre esta persecución que hay a lideresas y líderes de pueblos originarios, que también está siendo especialmente severa en la región de América Latina, de hecho de manera mucho más acentuada que en otras regiones. ¿Cómo podemos proteger a quien resiste, lucha y alza la voz? Cada año es mayor el número cada año en los últimos años es mayor el número de defensores indígenas asesinados en América Latina en comparación con otras regiones. Eh, Primeramente, una de las acciones que consideramos nos ha dado algún resultado es la articulación, el hacer la denuncia, el aliarnos como pueblos indígenas organizados, como organización, como líderes indígenas organizados. Es importante siempre esa, esa alianza o esa hermandad al final que se puede crear para visibilizar el caso, para solidarizarse, para hacer un llamado, para hacer un llamado en diferentes niveles. Eso es lo que nos ha funcionado. Estar en alerta desde que hay una primera acción en contra de los líderes, porque generalmente no es que ocurra de inmediato el atentado, viene consigo inicialmente o sea, es decir, hay un pasito de una acción en contra de los líderes o de las lideresas que va sumando, que va incrementando el nivel de violencia, el nivel de agresión, hasta que puede ocurrir lo que ya sabemos. Entonces, ese primer, esa primer Amenaza, ¿no? situación o amenaza es importante denunciarlo, es importante estar en alerta o ponernos en alerta para esa, primero, yo le llamaría primero una protección entre redes, primero una protección de voz, de difusión, y, y eso funciona, el hacer ruido, el ponernos todos en alerta, el protegernos de esa manera. A los enemigos no les gusta ser señalados, ¿cierto? No les gusta que hagamos o comenzar a hacer ese ruido. Y me parece que eso un poco ha funcionado, eh, pero siempre esa solidaridad. Que podamos tomar una segunda acción o una siguiente acción para protegernos, ese es un reto que tenemos, pero hay que seguir señalándolo, hay que seguir denunciándolo, me parece. ¿Conocen casos específicos de caso de trata en sus comunidades o qué tipos de casos tal vez sean más frecuentes y cuáles son los signos de alerta? Sabemos que ocurre. eh, la condición económica, las condiciones de pobreza, pues también orillan a que las mujeres de las comunidades llega a un límite, generalmente terminan cierto nivel escolar, quienes pueden hacerlo,
y pues el patrón que sigue es migrar. Migrar para trabajar y concepto, y es una realidad que, pues, ¿a qué tipo de trabajo pueden acceder? Muchas de ellas, pues, generalmente, pues, llegan a trabajar como empleadas del hogar. Eh, el estar trabajando en esa labor, pues, también implica que puedan estar en lo han denunciado el que estén laborando, en qué condiciones, muchas veces no las dejan salir ya de esos hogares, em, no les pagan, no tienen ninguna prestación laboral, a pesar de que tal vez se ha avanzado en términos legales a nivel nacional en algunos estados de la región, pero pues también habrá que monitorear cómo realmente se están cumpliendo estas legislaciones, pero solamente pues por mencionar un tipo de trata en el que pueden caer, pero pues sabemos que existen otros tipos de trata. ¿Qué herramientas y capacidades existen en las comunidades para prevenir la trata? Hay información, puedo decir que hay información, hay escasa información. Eh, no, no, no en todos. En donde hay acción, en donde hay acción de parte de organizaciones, en donde las comunidades también están organizadas, porque pues no ocurren todas, eh, seguramente también la información se genera, se difunde sobre y se hace conciencia de la trata de personas. Pero ¿Qué, siempre es importante el que haya un tercero, el que haya el acompañamiento y el que haya alguien o un ente que pueda generar esa conciencia, que pueda generar una acción, no solamente de información, sino de prevención, Vale, que puede o sea ser que en algunos alianzas con casos, otras perdón, organizaciones sí que sería clave, ¿verdad? así es, que puede ser alguna organización, que puede ser algún otro actor que pueda representar cambios. Siempre ese ente o ese otro actor puede ser positivo y lo ha generado para crear esa conciencia y esa difusión de la información. Sabemos que FIMI, dentro de su mandato, promueve el fortalecimiento de capacidades. ¿En qué consisten estas estrategias y cuáles han sido los resultados o aprendizajes clave? Sí, tenemos el programa de fortalecimiento de capacidades que llamamos la Escuela Global de Liderazgo de Mujeres Indígenas. Y bueno, este programa se trata de fortalecer capacidades, conocimientos y liderazgos de mujeres indígenas líderes de diversas regiones, no solo de América Latina, sino sumamos a regiones como Asia, África, el Ártico, Norteamérica, el Pacífico. Y el propósito es reunirlas para proporcionar información, seminarios. El último programa que desarrollamos durante 10 años se trataba de un conjunto de proporcionar y generar un conjunto de conocimientos en una etapa a distancia, y posteriormente este grupo de participantes viajaba a la ciudad de Nueva York durante 2 semanas. La primera semana, pues participaban también en un conjunto de seminarios en Naciones Unidas y también en la Universidad de Columbia. Luego, en una segunda semana, le llamábamos una etapa de participación, pues se involucraban de manera activa y efectiva en, en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Este es uno de los mecanismos que tiene Naciones Unidas relacionado a pueblos indígenas. Entonces participaban en ese espacio, generaban incluso una declaración como grupo de participantes, y luego de terminar esta etapa, continuamos con una última que se trataba de implementar un conjunto de acciones que ellas formularon con un objetivo que ellas mismas también se trazaron, relacionado a diferentes problemáticas, de acuerdo a lo que ellas han ido o son activistas en educación, en lenguas indígenas, en educación sexual, participación política, eh, eh, temas relacionados a las tierras, a los territorios, el,
y otro conjunto, y una serie de temáticas, una serie de problemáticas que ellas formulaban y querían abordar de acuerdo a sus intereses, también de acuerdo a lo que las organizaciones en las que ellas forman parte, pues tenían que, de acuerdo a eso, pues ellas formulaban esto que nosotros llamamos en su momento plan de incidencia. Este plan de incidencia, pues en esta última etapa de la escuela, lo que hacían era implementar ese conjunto de acciones que ellas formularon. Así que este programa, así como lo he pues tratado de explicar, funcionó durante 10 años. En este momento estamos comenzando una segunda etapa de vida de esta escuela. Y una de las acciones que estamos implementando este año es el promover la implementación de la Recomendación General 39 sobre los derechos de las niñas, de las mujeres y las niñas indígenas. Este instrumento internacional fue aprobado en 2021, así que por el comité, por la CEDAW, por el comité de la CEDAW. Entonces, bueno, pues ahora que hemos logrado, pues consideramos un logro para los pueblos indígenas, pero sobre todo para las mujeres indígenas, y no es una acción aislada, sino que FIMI, junto con organizaciones de mujeres indígenas y lideresas, pues promovieron la aprobación de esta recomendación, y no nos queda más que vigilar su cumplimiento, promover su cumplimiento, apropiarnos de esta herramienta para que pues sigamos promoviendo que otras entidades, que otros entes y tomadores de decisiones pues también lo conozcan, porque muchas veces los estados lo ratifican, qué instrumentos aprueban y se comprometen en diferentes instrumentos, y pues no tenemos, sobre todo, no, me parece que no debemos permitir que estos instrumentos y otros se queden como letra muerta, sino que pues seamos quienes continuemos promoviendo la acción y vigilemos el cumplimiento de estas herramientas con las que contamos. Ya fue una larga y ha sido una larga lucha para contar con ellos, pues ahora hay que implementarlos, hay que vigilar, hay que usarlos. Así que esta escuela de FIMI ahora, como les decía, está iniciando una segunda etapa de vida. Estamos muy contentas por ello. Coordiné por 10 años esta primera etapa. Ahora la escuela va a comenzar dentro de un mes este programa que le llamamos para promover la implementación de la Recomendación General 39, y además en octubre vamos a llevar a cabo el primer diálogo regional sobre esta recomendación en Asia. Va a ser el primer diálogo, sobre todo para escuchar y recopilar las prioridades de las mujeres indígenas de esta región, y planeamos continuar haciendo estos diálogos en las diferentes regiones, sobre todo porque ahora es más complicado reunirnos de manera global, continuar con este espíritu de la escuela global, pues porque, como sabemos, el tema de la migración, las complicaciones, el actual gobierno de Estados Unidos, las políticas con las que ahora estamos teniendo y enfrentándonos, pues es más complicado el estarnos movilizándonos como lo habíamos hecho en años anteriores, concentrarnos en un lugar para continuar con la idea de contar con una escuela global, pues esta también fue un sueño y y lo logramos concretar. El formarnos, esta escuela sobre todo es formarnos para contar con más herramientas y poder incidir para mejorar la vida de las mujeres y niñas indígenas a través de nosotras mismas. Ha parecido muy interesante este proyecto vuestro de la escuela, y sobre todo que los conocimientos impartidos nazcan también un poco de las propias poblaciones locales y un poco de sus propios intereses. Y luego eso, pues la educación en derechos pues puede ser fundamental, conocer los derechos de una para poder luego aplicarlos y, por ejemplo, acceder mejor a la justicia, que era una de las problemáticas que hablábamos al principio. Entonces, bueno, lo que te quería preguntar un poco era sobre la utilidad de estos mecanismos, que bien ya me has respondido ya, como el Convenio 169 o el Acuerdo de Escazú, pero ya sabiendo lo útiles que pueden llegar a ser, mi pregunta sería: ¿cómo valoran la falta de ratificación en muchos países, y qué implicaría una mayor adhesión para las mujeres de los pueblos originarios en términos de protección ante la trata y otras violencias? Uh-huh. Um, pues es lamentable que algunos estados se sigan resistiendo, a pesar de que instrumentos como se sigan resistiendo ante la ratificación
para la ratificación de instrumentos como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y que se refiere, fue el primer instrumento que se refiere para pueblos indígenas. Pues ha pasado más de 30 años de que se aprobó el mismo. Sin embargo, hay que seguirlo mencionando, hay que seguirlo citando, hay que seguir haciendo referencia que contamos con este convenio, y por el hecho pues, de ser un convenio significa que tiene una condición de obligatoriedad. Todos los estados que ratifican los convenios están obligados a su cumplimiento, pero no tendría que ser solamente insisto, en el que se aprobó y bueno, celebramos y nada más. No, es nuestra tarea seguir vigilando y seguir señalando que se cumpla. Sobre todo, en cuanto a nosotros, en cuanto a pueblos indígenas, pues con este este artículo que tiene que ver con la consulta previa, libre e informada, y que por supuesto pues está relacionada totalmente con la trata, eh, eh, la trata y esclavitud en la que podríamos llegar a caer y en el que están desafortunadamente muchas mujeres, muchas hermanas. ¿Por qué? De cumplirse no solo los estados y las empresas esta consulta previa, libre e informada, pues tiene que ver, eh, esa es la piedra angular para su actuar en los territorios indígenas, para la implementación de cualquier política, para la implementación de cualquier proyecto, de cualquier megaproyecto que atraviese la vida en los territorios indígenas. Eh, Tiene que informarse de manera plena sobre cualquier acción en sus territorios. De no hacerse, pues continuamos creando un campo perfecto para poner en mayor riesgo la vida de las mujeres y niñas. Es decir, cuando no se nos consulta, y también, por supuesto, hay que crear mayor condición para escuchar las opiniones, para escuchar la participación y la voz de las mujeres, sobre todo, otra vez, cuando tenga que crearse y cuando tenga que haber alguna política, alguna acción de parte de los estados o de parte de alguna empresa. Vale, vamos ya con las dos últimas preguntas. ¿Qué papel juega la alianza entre mujeres de pueblos originarios o pueblos indígenas de distintas regiones o países? ¿Cómo ayudan estas alianzas a visibilizar y enfrentar la trata de personas a escala regional? Es muy importante el aliarse, es muy importante el articularse. Este es una de las misiones de FIMI, el, el articularnos, el crear una agenda común, el crear una agenda global y común para mejorar la vida y la vida de las mujeres, niñas indígenas, pues es como está enfocado el FIMI. Entonces, lo que hemos aprendido no solamente lo tenemos como un principio a apuntar, sino que consideramos que nos ha funcionado, que lo hemos visto plasmado. Cuando nos reunimos para llevar a cabo las acciones de participación política o cuando nos hemos reunido a través de la escuela, es muy motivador, es un aliciente, ha sido un espacio en el que nos ha unido, pero que de alguna manera nos mantiene el continuar. Muchas veces la vida de las activistas, pues lleva un conjunto de retos, lleva un conjunto puedo decir, de altas y bajas. Y alguna vez, alguna participante, alguna lideresa dijo en esta escuela, eh, el saber que estoy en un lugar muy distante en India, mm, muchas veces es desmotivante y me siento sola, el saber que estoy ahí, tal vez sola luchando en contra de un conjunto de cosas. Pero ahora el saber que también hay otras mujeres, hay otras hermanas que están en este conjunto de islas del Pacífico o en estos otros pueblos de América Latina o de África, pues me hace sentir que no estoy sola. Sé que cuento con ustedes, sé que cuento con, sé que no estoy sola.
y sé que puedo contar con el apoyo de ustedes, no solamente tal vez en ideas, sino tal vez una llamada. Podemos hacer lo que nos dejó la pandemia, el estar llamándonos y el poder hacer un diálogo con qué está pasando en otras regiones, pues eso también eh, anima, y eso también nos ha enseñado que podemos seguir trazándonos un conjunto de acciones, un conjunto tal vez de sueños y de acciones en concreto para saber cómo seguimos, para trazar cómo continuamos de manera articulada, de manera más planeada, de manera tal vez hasta más objetiva, qué hacemos de aquí a 2 años, qué hacemos en conjunto, qué hacemos de manera regional o interregional. Eso es lo que hemos aprendido. De acuerdo, pues ya por último, ¿qué mensaje mandarían a nuestras y nuestros oyentes sobre cómo pueden apoyar, visibilizar o acompañar la lucha de las mujeres procedentes de pueblos originarios frente a la trata y la discriminación? A mí me gustaría decir que, sobre todo en donde nosotras identificamos que hay mayor trata y que es tal vez más visible y más al alcance de un individuo, de una familia, y de cualquiera que pueda estar escuchando, es las hermanas que están haciendo el trabajo doméstico. Eh, Siempre es como lo más al alcance, lo más visible, que no lo queramos ver es otra cosa, pero hay que estarlo señalando, hay que estarlo hacer conciencia de ello. Lejos de lejos de formar parte de una organización o de pensar en una acción organizada, me parece que el ver a hermanas haciendo esa labor y eh, en condiciones no las más gratas, eso nos puede, me parece, yo diría que hay que estarlo, eh, hay que, hay que hablarlo, hay que señalarlo, si vemos algo, hay que denunciarlo. Em, Desde ahí podemos hacer y podemos seguir generando cambios, más allá específicamente hablando de la trata, específicamente hablando de todo lo que puede generar la trata en el servicio y en el trabajo, en la labor de los hogares, pues por ahí es en lo que podemos hacer algo muy concreto. Es todo. Muchas gracias, Cecilia. Nos quedamos con esa última recomendación sobre la importancia de visibilizar y apoyarnos los unos a las otras en esas campañas de comunicación para que se vea el problema y desde ahí lo podamos afrontar. Muchas gracias por atendernos en nuestro podcast y le deseamos muy buena tarde. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias, Jaime. Me quedo con una última reflexión que mencionó Cecilia, y es esto que siempre decimos, la importancia de tejer redes, ¿no? Entre todas, entre todos, es que podemos afrontar estos delitos y ayudar a prevenirlos, perseguir a sus perpetradores y poder llevar todas las acciones de reparación para sus sobrevivientes, tejiendo redes. Muchas gracias a todos y todas, y gracias por escuchar. Los esperamos en nuestro próximo podcast, que será muy pronto. Gracias.